Es una noche especial porque hoy tenemos un tema muy interesante y hoy iniciamos los temas del mes de julio, donde el tema general será testificando en la comunidad en la que vivo. Algo interesante, dónde estamos moviéndonos, dónde estamos viviendo, y en esa comunidad es donde tenemos que estar listos para poder testificar de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, José, a Ángel, a Diego, a don Mario, don Juanito, y en especial a Raúl Hernández, que nos acompaña de nuevo, y en especial al pastor José Hernández Arana, un buen amigo de hace mucho tiempo. Él nació y creció en la Iglesia del Divino Salvador. Puedo decirles que él fue anciano de iglesia del Divino Salvador. Cuando el Señor le llamó, pues hizo grandes cosas en su vida y con su familia, hizo grandes cambios. Yo no voy a decirlo, él se va a presentar en un momento, solo quiero darle la bienvenida y que sepa que nos da mucho gusto que haya aceptado para hablar en este tema, compartirnos de este tema tan interesante que es acerca del mensaje de salvación. Gracias, hermano Luis. Muy agradecido con ustedes por la invitación. Bueno, sea usted bienvenido, don José. Quiero hacer elevar una palabra de oración. El tema, lo que todo pescador de hombres debe de saber. Todo lo que nosotros necesitamos saber. Hoy Dios va a usar a nuestro hermano José para compartirnos este mensaje. Don José, es tuya el micrófono. Preséntate, dinos dónde estás pastoreando y el tema es tuyo. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, hermano Luis. Solo una pregunta: ¿de cuánto tiempo dispongo? Puedes estar de 30 a 4 horas si es tu corazón y la participación de mis hermanos. Excelente, excelente. Muchas gracias, hermanos. Antes que nada, quiero agradecerles infinitamente esta invitación. Pues cuando la recibí, quiero decirles que me sentí muy emocionado de poder compartir con mis consiervos, con mis hermanos en la fe, a quienes yo conocí por la gracia de Dios allá por el año 1988, en enero específicamente. Y en ese mismo año, en una campaña evangelística, el Señor nos llevó a sus pies, a mi esposa, a mis 3 hijos y su servidor. En verdad, nunca había yo sentido tanto gozo, tanta alegría en mi corazón cuando eso sucedió en el Divino Salvador. Porque quiero contarles un poquitito de mis antecedentes. Yo en mi niñez y parte de mi juventud fui monaguillo. Me gustaba ir a misa todos los domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Oía yo casi 5 misas los domingos y sentía que a través de ello pues estaba yo cada vez más cerca del cielo. Pero la verdad es que cuando recibimos al Señor en esa campaña evangelística, me pude dar cuenta que la religión no salva. La religión no resuelve nuestro problema de pecaminosidad, no resuelve nuestro problema de alejamiento de las cosas de Dios, no resuelve nuestro problema de conducta, de carácter, de actitud. Solo Dios lo puede hacer. Como cantamos en el estribillo, solo el poder de Dios puede cambiar nuestro ser. Y quiero dar por sentado de que todos los que estamos participando en esta noche somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Y esa es una grande bendición
de parte del Señor. Es una gracia, es un regalo que Él nos ha hecho. Del año 1988, allá en el Divino Salvador, conocí al pastor Daniel Celis, de quien aprendí que los primeros pasos para alimentar a una oveja recién nacida es estar con ella. Me entusiasmó mucho su manera de hacer las cosas, su manera de ver las cosas, su manera de trabajar para la obra del Señor, y eso es lo que yo he seguido haciendo hasta la fecha. En ese mismo año, allá por el mes de diciembre, los 5 miembros de la familia fuimos recibidos como miembros de la Iglesia del Divino Salvador. Posteriormente, al año siguiente, el Señor me dio la responsiva de ser diácono de la iglesia. Fui presidente del diaconado. Me entusiasmaba ver cómo cuando se convocaba a los diáconos para trabajar, pues ahí estábamos todos contentos, felices, echando relajo, platicando, pero no olvidándonos que estábamos en la obra del Señor. Posteriormente fui nombrado anciano de la iglesia, a la vez que también el consistorio me dio la responsiva de ser obrero consistorial en las iglesias de Lepán, de Tepichcarrillo y de Canacín, que después, pues, por instrucciones del presbiterio del Mayab, llegamos a organizarnos en iglesia, en donde fui ordenado pastor en el año 2001. Ya siendo miembro del Divino Salvador, algunos hermanos, pastores, ancianos, me impulsaban, me animaban para que yo estudiara en el seminario por extensión. Y no solamente yo, sino también mi familia. Los 5 estudiamos en el seminario por extensión y también fui coordinador de ese seminario en las casas. Ya cuando concluí y me quise integrar al presbiterio del Mayab, el presbiterio me envió al seminario San Pablo para afianzar un poquito más las teologías, la teología bíblica, la teología pastoral y la teología sistemática. Ya después de concluir los estudios y todas las tareas que el seminario nos daba, pues en el 2001 fui ordenado pastor en la iglesia Puerta del Cielo de Canacín, en donde yo serví como obrero presbiterio, como obrero consistorial. Doy gracias a Dios por ello. Me siento con el mismo entusiasmo del principio. Mi ánimo no ha decaído, a pesar de que ya pues estoy grande de edad. El 7 de junio cumplí 75 años, pero todavía me siento con fuerzas, me siento útil, me siento motivado por la palabra de Dios y sigo con ese mismo entusiasmo, que es lo que no se debe de perder. Recuerden que los discípulos al principio estaban un poquito desanimados, estaban un poquito desconcertados, inclusive hasta entre ellos mismos discutían, ¿no? Pero cuando llegaron al final de su preparación a los pies de nuestro Señor Jesucristo, fue un cambio tan drástico que su entusiasmo creció y la obra que les fue encomendada los hizo ser mucho más dependientes de Dios. Y esa es una de las bases importantes que deben de haber en nuestra vida cristiana. Porque cada alma humana, mis amados hermanos, vivirá para siempre.
La palabra de Dios, eso es lo que nos enseña. Ahora, solo hay dos lugares, el cielo y el infierno. Porque hace algunos años la Iglesia Católica quitó el purgatorio porque vio que nadie vaya. ¿Sí? Solo hay dos lugares, el cielo y el infierno. Pero a nosotros se nos ha encomendado arrancar esas almas del camino al infierno y llevarlos por el camino de la verdad, por el camino que Cristo ha trazado, para que ellos también, como nosotros, puedan gozar de esa bendición, de esa gracia, puedan gozar de esa seguridad y de esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede tener el privilegio de llevar a otros a Cristo? Cualquier creyente, cualquier miembro de la iglesia que realmente crea con todo su corazón en Jesucristo como Señor y Salvador personal, Él puede hacerlo. Y no es deber de unos cuantos escogidos. Todos nosotros, los miembros de la iglesia que hemos nacido de nuevo, hemos sido escogidos por Cristo Jesús para llevar las buenas nuevas de salvación. Todos, sin excepción. No importa ni la edad, no importa ni la condición física, no importa ni la condición social, no importa ni siquiera la capacidad intelectual o la preparación académica. No importa. Hemos sido escogidos por Dios para llevar este mensaje. Y esto es para cada cristiano. Y cada cristiano puede ganar almas para Cristo. Porque dijo el Señor, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Fíjese muy bien que Él nos llama, pero hay que ir. Si uno no va, no puede apropiarse de esta bendición. Hay que ir a Jesús, pero hay que ir a Jesús diariamente, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en todo momento. Hay que ir a Jesús, porque Jesús no se cansa de recibirnos, no se cansa de orientarnos, no se cansa de prepararnos. Estas palabras que dirigió Jesús a estos primeros discípulos en la orilla del mar de Galilea, por cierto, eran hermanos, Simón Pedro y su hermano Andrés. Y ellos, dejando sus redes de inmediato, siguieron a Jesús. En ese mismo momento, iniciaron su preparación. En ese mismo instante, se inscribieron en la escuela que es por los siglos de los siglos. Se inscribieron en la escuela del divino Redentor, del divino Salvador. Se inscribieron para ser capacitados y así poder hacer la obra de evangelización. Nosotros sabemos, todos sabemos cuántas cosas presenciaron los discípulos. Cuántas cosas hizo Jesús delante de ellos que los dejaron admirados, con los ojos cuadrados, porque jamás habían visto lo que un profeta de Israel pudiera hacer. Por eso le dijeron a Jesús, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. No podemos hacer nada si Dios no está con nosotros. Pero como hijos de Dios, Él está con nosotros. Su Espíritu Santo nos está motivando día tras día a hacer el trabajo que nos han ordenado. Por lo tanto, debemos saber que hemos sido llamados por Jesús para este trabajo, que resulta ser
el más grande de los trabajos, que es el de llevar a otros a la vida eterna. Porque Dios da un gran valor a las almas de los hombres, porque no desea que ninguno se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de llegar a la gloria de Dios. Todos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ahora lo traslada a los gentiles y nos da la bendición. El que me recibe tiene la vida eterna. Hermanos, los pescadores de hombres tienen el deber de testificar, empezando en su propia casa. Porque es allí donde Dios ha permitido que el mensaje de salvación entre, para que los que son miembros de esa familia tengan la dicha de llegar a la salvación que Jesús ofrece a través de ese nuevo miembro, de ese nuevo convertido. ¿Recuerdan ustedes al endemoniado gadareno? Allá está en Lucas 8 del 26 al 39. Después de que Jesús lo sanó, él quería quedarse con Jesús, ¿no es cierto? ¿Sí? Él quería seguir a Jesús, él quería estar con Jesús. Pero Jesús le dijo, no, regresa a los tuyos y cuéntales cuánta misericordia ha tenido Dios para contigo. Yo no sé cuánto haya sufrido la familia al ver la condición en la que este hombre vivía. Entre las tumbas, encadenado, entre la pudredumbre de un cementerio. Pero de allí Jesús lo saca, lo libera y lo envía a su casa. Y les dice, cuéntales a ellos. Porque la familia sabía cómo vivía este hombre. Y quién sabe cuántos años hacía que no iba a su casa este pobre hombre endemoniado. Imaginan ustedes la escena cuando él llega a su casa y sus padres y sus hermanos lo ven llegar lúcido, en sus 5 sentidos, liberado de ese peso, de esa carga. Ya puedo imaginar a la madre de este hombre abrazándolo y llorando, y él contándoles lo que Jesús había hecho con él. Lo primero, mis amados hermanos, es dar testimonio en nuestra propia casa, porque es muy importante, porque nuestras palabras deben de ser acompañadas de nuestros hechos. Cuando estaba yo en Canacín, los hermanos a los hermanos de la iglesia les gustaba ver muchas películas cristianas. Y una de esas se titula De lengua me como un plato. No sé si ustedes han visto esa película. Ojalá la puedan ver. ¿Sí? Se trata de un cristiano que hablaba mucho, pero no había efectividad en su vida cristiana, ¿verdad? Y a veces hablamos mucho, pero no hay efectividad en nuestra vida cristiana. El Señor nos da todas las oportunidades que necesitamos para que podamos compartir el mensaje de salvación a aquellos que todavía no lo tienen. Cuando acabábamos de creer, yo trabajaba en la Semarnat y tenía yo muchos compañeros de trabajo. Y el primero que aceptó a Jesús juntamente con su esposa fue Arturo Marroquín, a quien ustedes conocen. Luis, tú lo conoces. Jaime, estoy seguro que tú lo conoces. Conociste también a Nilda Barrera, su esposa, que posteriormente falleció cuando dio a luz a los
a los gemelos. El pastor Daniel Celis estuvo con ella en la clínica Mérida, alentándola, recordándole la promesa que había hecho de ser fiel al Señor hasta la muerte. No se imaginan el gozo, la alegría que sentí en mi corazón cuando pude comprobar la efectividad del Evangelio de Jesucristo. Me sentí tan feliz que lo compartía yo con muchas personas. Posteriormente, allí en el mismo trabajo, conocí a un joven judío que había venido a vivir a Yucatán. Él estaba en Tizimín, se llamaba, no sé si vive, Tibi Yanay. Este joven había participado en la guerra del Yom Kippur en Israel. Y después de la guerra, los soldados israelitas que participaban en las guerras importantes, ya luego los daban de baja y les permitían vivir su vida como ellos consideraran. Y muchas veces compartí con Tibi el Evangelio de Jesucristo. ¿Y saben qué? Este hombre estaba empapadísimo de las cosas de Dios del Antiguo Testamento, como lo fue Pablo, ¿verdad? Pero nunca me sentí cohibido de compartir con este hombre el mensaje de salvación. Nunca me sentí cohibido de contarle que Jesús era aquel que Dios había prometido en el Antiguo Testamento y que ya se había cumplido con la venida de Dios en la persona de Jesucristo. Nos hicimos muy buenos amigos y durante mucho tiempo a Tibi le compartí el mensaje de salvación. Hermanos, todos los pescadores de hombres deben saber utilizar la palabra de Dios. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esa fue mi experiencia con Tibi. Si no hubiera yo conocido el Antiguo Testamento, si no hubiera yo sabido la promesa de Dios al pueblo de Israel, pues nunca hubiera yo podido decirle a este hombre con toda seguridad y con toda confianza lo que Moisés le había dicho al pueblo de Israel. Dios levantará otro profeta como yo, óiganlo a él. Nunca lo hubiera yo podido hacer. Pero Dios me impulsó cada día para leer, para investigar, para averiguar, para buscar respuestas. Un día me metí a un bloque de un hombre que se hacía llamar judío y la página decía serjudío.com y él atacaba al cristianismo. Él atacaba a los creyentes de Jesucristo. Él atacaba a Jesús porque no lo considera como el Mesías prometido. Y le recordé que él estaba hablando más bien por envidia y no por fe en el Dios de Israel. Me bloqueó y jamás pude entrar otra vez a su página. Hermanos, podemos nosotros sin miedo externar el conocimiento que tengamos de Dios, porque es muy importante tener un buen conocimiento de la palabra de Dios para poder aplicar versículos por versículos de manera correcta a la necesidad de cada persona. Porque aunque todos somos iguales delante de Dios, nuestras necesidades son diferentes. Pero la Biblia nos da los elementos necesarios para que podamos nosotros decirle a esta persona lo que el Señor quiere que sepa. ¿Estás leyendo la Biblia diariamente? Léela.
Pero no solamente la leas, busca información, investiga, entra a las páginas. Hay una página que ya se abrió que habla de los rollos del Mar Muerto. No sé si lo has visto. Si lo has visto, escúchalos, vete a la escritura y vas a saber cómo a través de esos documentos se confirma que la Biblia, que la palabra de Dios que nosotros tenemos es verdadera, es fiel. ¿Sí? Y Dios ha permitido que se descubra para que en estos tiempos de debilidad espiritual podamos estar confiados y estar seguros de que estamos en la palabra correcta. Aprende algunos textos de memoria. Haz tu devocional. No debemos de ser negligentes. No, debemos de ser activos, responsables, obedientes, para que podamos ganar esas almas para Cristo. Cuando el Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos que predicaran el evangelio a toda criatura, también prometió dar el poder necesario y suficiente, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me testificaréis. Fíjese, hermano mío, amado, qué importante es el testificar de Cristo en donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos y en cualquier momento. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, fuimos sellados con el espíritu de la promesa y dotados de este poder espiritual para dar testimonio. No podemos decir que no tenemos los recursos suficientes para compartir el evangelio. Debemos de saber que tenemos el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y que nos ha sellado para Cristo. Hermanos, los pescadores de hombres ven en cada encuentro con otras personas la mano del Señor que se los está poniendo enfrente para que puedan compartir. A veces no necesitamos ir a buscarlos. El Señor nos lo trae. El Señor nos lo lleva. El Señor nos lo presenta. Pero no debemos de perder esa oportunidad. Aun cuando estemos platicando de un tema diferente, debemos de buscar el momento oportuno para insertar la palabra de Dios. Con una sola pregunta: ¿eres cristiano? Con esa sola pregunta se abre la puerta. Ya sea que te diga que sí o te diga que no. Si te dice que sí, entonces ya tienes allá una persona con quien hablar de las cosas de Dios. Y si te dice que no, allí tienes una persona que está esperando que le compartas algo. Él no lo sabe, pero Cristo sí lo sabe. Por eso te lo llevó, porque Cristo sabe que tiene una necesidad. Lo que sucede es que muchas personas, aún teniendo la necesidad, no lo quieren aceptar, no lo quieren reconocer. Pero Dios nos los lleva para que podamos compartir. Por eso, estos pescadores, aprovechan todas las oportunidades. En estos tiempos, mis amados hermanos, en que se han extendido por el mundo muchas doctrinas erradas, debemos de saber. Tenemos a la luz del mundo, tenemos a los de Paren de Sufrir, tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los mormones, tenemos a los hijos de Dios, a los de la teología de la prosperidad.
al grupo de los perfectos. ¿Cómo vamos a combatir estas doctrinas erradas, estas doctrinas equivocadas, estas doctrinas torcidas? Con la palabra de Dios. Allí en Tecate hay una familia que dice que pertenece a los perfectos. Entonces, le leí en una ocasión el encuentro de aquel joven rico con Jesús. Se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice: los mandamientos conoces. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. Y el joven rico dice: todas esas cosas las he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice: una sola cosa te falta. Solo una. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Ven y sígueme. Y entonces serás perfecto. Y yo le dije a esta persona: ¿ya vendiste todo lo que tienes? ¿Ya se lo repartiste a los pobres? Porque dice la Escritura que perfecto solo Dios. Porque si fuésemos perfectos, entonces en vano murió Cristo. Si fuésemos perfectos, no tendríamos necesidad de salvación. Si fuésemos perfectos, entonces el plan de Dios, el plan eterno de Dios, habrá fallado. No, mi estimado. Busca a Cristo y Cristo te va a resolver tu problema de pecaminosidad. Porque lo que estás haciendo es llamar a Dios mentiroso, porque dice él que nadie es perfecto y tú dices que eres perfecto. Entonces Dios está mal y tú estás bien. Nunca más volvió. Pero ya le compartí el evangelio. Ya le conté lo que dice la Escritura. También, ¿cuántas religiones hay por el mundo? Está el budismo, está el islamismo, el hinduismo. ¿Salvan? Sus mismos profetas están muertos. Creen en la reencarnación y la Biblia enseña la resurrección. Los hinduistas, por ejemplo, piensan y creen que se puede uno reencarnar en una cucaracha o en un ratón. Si se reencarnan en un ratón y viven en la India, pues hermanos, no va a pasar nada porque allí los van a respetar. Pero si reencarnan y vienen a vivir a Yucatán, les van a dar veneno o les van a dar flit. ¿Se dan cuenta, hermano? No es una enseñanza fehaciente, real, divina, que prometa la vida eterna. No, simplemente es una religión que acalla la conciencia, lo hace pensar que están buenas relaciones, como en el caso del budismo, con el yin y el yang, entre el bien y el mal. Hay una lucha entre el bien y el mal. Pero nosotros sabemos a través de la Escritura que Cristo ya venció al mal. Ya ha sido condenado. Solo esperamos el final de los tiempos, cuando entonces sea eliminado definitivamente por el poder de la palabra de Dios. Entonces, necesitamos saber un poco de estas cosas para que cuando nosotros intercambiemos con alguna persona, podamos defender lo que hemos creído, porque la Biblia es la palabra de Dios. Los libros del budismo, del hinduismo, no son palabras de Dios, son palabras de dioses, como si fueran los dioses del Olimpo, o los dioses griegos, o los dioses romanos. Pero la Biblia es palabra de Dios.
Y la Biblia, cuando llega al corazón del hombre, es una espada que le desbarata toda su conciencia, toda su condición, toda su relación, toda su cultura y le vuelve una nueva criatura. Es completamente diferente. La palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas. Los demás no tienen poder para cambiar vidas. Los pescadores de hombres no están preocupados con los resultados, mis amados hermanos. ¿Se acuerdan del buen sembrador? El buen sembrador que cuando salió a sembrar, parte de la semilla cayó en buena tierra, otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos. ¿Qué fue lo que pasó? La que cayó en buena tierra prosperó. La que cayó entre espinos, entre los afanes de la vida, las preocupaciones, no germinó. Pero ya no depende de nosotros. Porque el mandato del Señor en Mateo 28 es que vayamos y prediquemos el evangelio. El resultado va a ser el que Dios quiera. No es lo que nosotros querramos. Lo que Dios quiere es que todos conozcan su plan de salvación, que todos sepan que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, que sepan que Cristo va a regresar por aquellos que han sido fieles a Él hasta el final. Eso es lo que Dios quiere. El resultado, mis amados hermanos, no siempre van a haber buenos resultados. Pero el mandato es buscar la manera de cómo sacar el mayor beneficio para Dios, para el reino de Dios. Pues las pláticas que se entablen siempre van a encontrar la oportunidad. Siempre. Cuando estaba yo en Tisibí, en Canacín, como pastor, tuve la oportunidad de, como ministro de la palabra de Dios, tuve la oportunidad de participar muchas veces y durante muchos años con los Alcohólicos Anónimos. En sus aniversarios dan un tiempo a un empresario, dan un tiempo a un miembro de la sociedad y dan un tiempo a un ministro de culto. Y en muchas ocasiones me invitaron y participé, pero participé con el Evangelio de Jesucristo. Y quiero decirles que muchos miembros de la iglesia de Canacín fueron exalcohólicos. Pablo Chan, ustedes lo conocen. Luis, ¿tú lo conoces? Jaime, ¿lo conoces? Pablo Chan, Eulogio Huicab, Marcelino, Miguel Huicab, el hermano Armando. Muchos se hicieron miembros de la iglesia. Otros no resistieron y regresaron al mundo. Nos dolió mucho en el corazón, pero ya no podíamos hacer nada. Lo que teníamos que hacer ya se había hecho. Lo demás, el crecimiento, lo da Dios, no nosotros. Es Dios el que lo da. No se puede salvar a todos, pero sí todos tienen que saber que hay una oportunidad para sus almas eternas. Eso lo deben de saber. Los pescadores de hombres oran constantemente para tener la oportunidad de hablar a otros de Cristo. Si tú conoces a alguien a quien has querido hablarle del Evangelio, ora por él. Que sea un motivo de oración diaria. Pídele al Señor que Él te dé ese gozo de poder compartirle el Evangelio de salvación. Que te dé la gracia de poderlo llevar a los pies de Cristo. Y si hay alguno que ha recibido a Cristo, ora también por él, para que su fe no decaiga. Ora por su familia, porque no sabemos
¿cuántos de la familia se van a convertir? Yo le doy gracias a Dios por mi familia, por mi esposa, por mis hijos que están en el camino del Señor. Mi hijo mayor es diácono de la iglesia. Mi hijo Raúl, a quien ustedes ya conocen, tiene la oportunidad de compartir el evangelio, de predicar, de ser responsable de una congregación allí en Izamal. Mi hija Silvia está trabajando en su iglesia con las mujeres de la iglesia. La Escritura dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, y te dará paz y te dará descanso. Esa es una buena oportunidad para orar por ellos y orar por aquellos que se han entregado a Jesucristo, y recordarles que la promesa de Dios es fiel y verdadera. El mundo necesita a Cristo, y nosotros hemos sido escogidos para llevar ese mensaje eterno de salvación a los que no creen en Cristo. ¿Somos mejores que los demás? No, mis amados hermanos. Al contrario, dice la Escritura que lo vil del mundo escogió Dios para vergüenza de los sabios. Lo sucio, lo podrido, escogió Dios para que pueda llevar el mensaje de salvación. Yo no les dije antes de que ser cristiano, pues fui también alcohólico, peleonero. Nunca me topé con el hermano Jaime en el Pocito. Tal vez hubiera sido algo diferente. Pero el Señor ha sido bueno con nosotros. Nos cambió. Nos dio nueva vida. Nos hizo nacer de nuevo. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Lo que se tenía que hacer ya se hizo. Aprovechemos la oportunidad y compartamos para que los que no creen también puedan creer. El mundo necesita a Cristo. El apóstol Pablo escribe en Romanos, con esto voy a terminar, en el capítulo 10, los versículos del 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber sido predicados? Sin haberse les predicado. ¿Y cómo se les predicará si no fueren enviados? Cristo en Mateo dijo: vayan por todo el mundo. Nos ha enviado, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para honra y gloria de su nombre, y para que fuésemos portadores del mensaje de salvación. No podemos decir que necesitamos que el consistorio nos diga que hagamos lo que debemos de hacer. De principio, eso es lo que debemos de hacer. No debemos de esperar que el presbiterio nos recuerde que debemos de ganar almas para Cristo. No, mis amados, no. Ha sido Cristo el que nos ha comisionado de manera personal y directa. Ve, José Hernández, ve y predica el evangelio. Diego, ve. Roger, ve. Raúl, ve. Jaime, ve. Joaquín, ve. Luis, ve y predica el evangelio. Anda. No necesitamos permiso de nadie. Tenemos el permiso divino para hacer ese trabajo. Y estoy seguro, convencido, de que si cumplimos con esa voluntad, Dios nos va a bendecir más de lo que podemos imaginar. En el texto que leímos de Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Tengo la autoridad, dice Jesús. Toda la autoridad. Tengo toda la autoridad. Por tanto, vayan, enseñen, que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. No van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hermano mío, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias, el evangelio de salvación. La buena noticia es que tenemos un lugar que Cristo ha preparado para todos los que son fieles a Él. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos motive con el poder de su Espíritu Santo y que con gozo, con alegría, con entusiasmo, hablemos de aquel que quiso morir en la cruz por nuestros pecados. Que el Señor les bendiga.